I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de las películas más aterradoras que se inspiraron en crímenes o acontecimientos de la vida real. You're gonna need a bigger boat. Número 30. Open Water. Daniel, where's the boat? It's a good question. Quedarse a la deriva en medio de aguas infestadas de tiburones es una de las experiencias más aterradoras que cualquiera podría sufrir. Por desgracia, este espantoso escenario se volvió realidad para la pareja estadounidense Tom y Eileen Lonergan, que fueron abandonados accidentalmente durante un viaje de buceo grupal a la Gran Barrera de Coral. Su escalofriante historia sirvió como inspiración para la película de terror y supervivencia de 2003, Open Water, sobre un matrimonio que intenta fortalecer su relación a través de una aventura de buceo. Aunque nadie sabe exactamente qué fue de Tom y Eileen Lonergan, a quienes se da por muertos, los personajes de la película acaban sufriendo un destino horrible a merced de los tiburones. This can't be happening. How can this be happening? I think I'm bitten by a shark. We can actually be eaten alive by sharks out here. Número 29. Verónica. ¿Dónde le comen? ¿Dónde le comen? ¿Dónde le comen? ¿Dónde le comen? En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sepárate de este cuerpo que no es el tuyo. Varias películas de terror se han centrado en el uso de ouijas para invocar espíritus malévolos, pero solo unas pocas se basan en hechos reales, y una es Verónica. Esta entrega española de 2017 habla de un adolescente que intenta conectar con el espíritu de su padre utilizando una ouija, pero accidentalmente invoca una fuerza diabólica. La historia está inspirada en el caso real de Estefanía Gutiérrez Lázaro. En 1991 realizó una sesión de espiritismo en la Escuela de Madrid en un intento por comunicarse con el novio fallecido de una amiga, pero comenzó a sufrir alucinaciones y convulsiones debilitantes y finalmente sucumbió a una misteriosa muerte. Adelante. Número 28. 10 Rillington Place. The stove I use. 1 in 10 might die from it. Die? Los acontecimientos que inspiraron esta película británica de 1971 involucran tanto a un aterrador asesino en serie como a un grave error judicial. Durante la década de 1940 y principios de las 50, John Christie acabó con la vida de al menos 8 personas en su departamento en el número 10 de Rillington Place, en Notting Hill, Londres. Entre sus víctimas estaban su propia esposa Ethel, así como su vecina Beryl Evans y su hija Geraldine. Además, Christie trató de desviar las sospechas ayudando a condenar injustamente al esposo de Evans, Timothy, por la muerte de su esposa e hija. Christie cometió 4 asesinatos más antes de ser detenido en 1953 y fue ahorcado por sus crímenes. You're Christie. John Reginald Christie. I shall have to take you into custody. Número 27. Audrey Rose. Our bodies, because they are material, can die. But the soul, which is spirit, can never die. Tras observar un comportamiento inusual en su hijo, el escritor Frank de Felita consultó a un ocultista. Durante la reunión se sugirió que el niño había reencarnado y solo estaba teniendo recuerdos de una vida anterior. Inspirado por esta experiencia, de Felita escribió la novela Audrey Rose en 1975, que adaptó al cine 2 años más tarde. Tanto el libro como la película se centran en el concepto de la reencarnación, con un giro convincente. En la historia, una pareja de Nueva York termina envuelta en una misteriosa trama con un hombre que insiste en que su hija es la reencarnación de su hijo fallecido. Es una historia inquietante que explora una cuestión intrigante. ¿Qué pasaría si tu hijo tuviera un pasado secreto? I came to know the reality of their religious convictions and to know the truth of reincarnation. Número 26. Blackwater. Get up the tree. Get up the tree. Al igual que Open Water con los tiburones, Blackwater enfrenta a sus personajes humanos con un cocodrilo gigante.
Estrenada en 2007, esta película australiana habla sobre una mujer embarazada que se va de vacaciones con su novio y hermana, pero termina luchando por sobrevivir contra un feroz cocodrilo. Ya sabes, una pesadilla que casi todo el mundo ha tenido en algún momento. Pero para un trío de amigos que se aventuran al interior de Australia en diciembre de 2003, esa pesadilla se volvió real cuando fueron atacados por un cocodrilo. Su angustiosa experiencia, que se saldó con la muerte de una persona, sirvió de inspiración para Blackwater. When did we last see another boat? We did see that petrol drum. That could have been in the water for weeks, months. Okay, so what's your idea? Número 25. The Entity. Did you hear that? You did hear that, didn't you? Ser atacado y atormentado por alguien dentro de los límites de tu hogar es intrínsecamente aterrador. Ahora imagina que fuera invisible. Eso era precisamente lo que afirmaba Doris Beater, quien en 1974 solicitó la ayuda del parapsicólogo Barry Taff, pues afirmaba que había encontrado varias entidades invisibles que no solo la molestaban, sino que también la sometían a agresiones íntimas. Taff, junto con un grupo de estudiantes de doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles, llevó a cabo una investigación sobre el caso. Los resultados inspiraron el libro de 1978 The Entity, que luego se adaptó a la película de 1982. La trama añade varios elementos nuevos, aumentando el horror con imágenes inquietantes. I mean, I'd rather be dead than living the way I've been living. Do you understand that? Número 24. The Mothman Prophecies. They saw it. But seeing isn't always believing. En esta entrega, Richard Gere interpreta a un reportero enviado a investigar los avistamientos de criaturas extrañas, un fenómeno que también presenció su esposa fallecida. La película es una adaptación del libro homónimo y afirma estar basada en hechos reales. Entre 1966 y 67, los residentes de Point Pleasant, Virginia Occidental, informaron de encuentros con una entidad alada, conocida como Mothman, y tanto el libro como la película relacionan estos misteriosos avistamientos con el trágico derrumbe del puente Silver Bridge sobre el río Ohio en 1967. Sin embargo, se logró determinar que el derrumbe del puente se debió a la corrosión de una barra de sujeción en una de las cadenas de suspensión. Número 23. Borderland. What are you going to do about it? I'm sorry. Until your friend is missing for at least 72 hours, there is nothing we can do. Don't worry, he'll turn up. 3 recién graduados universitarios estadounidenses viajan a México para pasar una semana de diversión, pero las cosas terminan terriblemente mal cuando uno de ellos se encuentra con un grupo de hombres extraños y desaparece. A medida que se desarrolla Borderland, se vuelve evidente que el hombre desaparecido fue víctima de una secta religiosa liderada por un narcotraficante que practica sacrificios humanos. Si te parece que es una trama sacada de la mente de alguien bajo los efectos de alguna sustancia, piénsalo de nuevo, porque está inspirada en los hechos reales relacionados con Adolfo de Jesús Constanzo. En 1989, este narcotraficante y líder de una secta asesina organizó el secuestro y asesinato de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que estaba de vacaciones en México. I know where's your friend. I go to the farm. Do what I can. Número 22. The Girl Next Door. Thanks, David. That was fun. Hey, back where? We're staying with our cousins, the Chandlers. Basada en la novela de 1989 de Jack Ketchum, este drama de terror es en verdad horrible y les perturbará más saber que el basado en hechos reales no fue únicamente una estrategia de marketing. You understand how girls get squeamish, don't you? And Meg here's a lady. Why, sure she is. Desafortunadamente, esta historia sobre una chica que es atormentada bajo la supervisión de una supuesta tutora está basada en el caso de Sylvia Likens de 1965. The game is she's gotta tell. Okay. Tell what? Something secret. Sounds right. Aunque algunas cosas fueron cambiadas, The Girl Next Door nos muestra la crueldad de esta horrible historia real. Stephen King la describió como un vistazo al infierno de los suburbios. Tony told his mother that he'd seen several other boys from the neighborhood over here beating up on Meg. Oh, well, you know kids, Officer Jennings. They're always exaggerating. It was probably just a little roughhousing. Número 21. Ills. ¿Aló?
Esta película de terror francesa-rumana fue inspirada en la historia de una pareja austriaca asesinada mientras viajaban por la República Checa. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? Quoi? Y a du bruit dehors. La película nos muestra a Clementine, una mujer francesa que se muda a una casa a las afueras de Bucarest, en Rumania. Cuando unos personajes extraños invaden su casa, Clementine y su novio Lucas escapan hacia el bosque. Lo sabemos, eso nunca termina bien. Aunque no hay evidencia alguna de que esta película haya sido basada en una historia real, como afirma, el simple hecho de que pudiese ser verdad la vuelve aún más aterradora, ya que aprovecha nuestro miedo a los crímenes sin sentido o motivo. Número 20. Child's Play. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi-ho! Durante años, muchos niños vivieron con un miedo eterno a los muñecos a raíz de esta película de 1988. En esta vemos a Chucky, el terrorífico muñeco que atormentaba la vida del niño que lo recibió como regalo. Aunque la historia es ficticia, se inspiró en un aterrador juguete de principios del siglo XX, conocido como Robert, propiedad del pintor Robert Eugene Otto, y se supone que fue un regalo de cumpleaños de su infancia. La leyenda cuenta que una mujer que trabajaba para la familia de Otto se lo regaló como represalia por una mala acción. Al parecer, el muñeco mostró comportamientos sobrenaturales y fue acusado de varias desgracias que vivieron sus dueños. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Número 19. Primeval. Nobody sees little Gustav, except those he means to kill. Los animales que comen personas siempre son aterradores, pero ninguno como Gustav, un cocodrilo del Nilo que pesa más de 1 tonelada y mide más de 7 metros, que vive en Burundi. That's a wound to villagers. I believe they kept him tied out there as an offering to the croc. En la vida real se rumora que esta espeluznante criatura ha matado a más de 300 personas, aunque es difícil determinar el número exacto. De cualquier forma, su reputación ha alcanzado niveles legendarios. Primeval nos muestra a un grupo de periodistas estadounidenses que buscan estudiar al monstruoso cocodrilo, bajo su propio riesgo. No hace falta decir que no resultó como estaba planeado. Tal vez es mejor dejar a estos animales en paz, ¿no creen? The crocodile rules the water. Número 18. The Strangers. El director y escritor Brian Bertino se inspiró en los crímenes de la familia Manson, al igual que en experiencias personales para crear esta película de terror sobre invasión de hogares. Bertino declaró que recuerda cuando un grupo de personas tocaron en las puertas de su vecindario y preguntaron si cierta persona, claramente inventada, se encontraba en casa. Is Tamara here? No, you got the wrong house. Si nadie abría la puerta, robaban la casa. Pero esta película toma un camino más aterrador, ya que el grupo busca asesinar a personas inocentes sin razón aparente. Al igual que Niels, la naturaleza impensable y violenta de sus actos es lo que nos deja temblando. Why are you doing this to us? Because you were home. Número 17. An American Haunting. Al igual que el proyecto de la bruja de Blair, esta película se inspira en la leyenda de la bruja de Bell en Adams, Tennessee. The story of the Bell Witch has always been considered to be a tall tale. This is not so. De acuerdo con la historia, la familia de John Bell, un granjero del siglo XIX, fue víctima de una bruja llamada Kate Batts. El espíritu de Batts aparentemente atormentó a esta familia, haciendo ruidos y moviendo objetos en la casa. Atacó principalmente a Betsy, la más joven de la familia, pero también envenenó a John Bell. Saltando de siglo del XIX al XXI y viceversa, An American Haunting lleva a esta escalofriante historia al mundo moderno.
Número 16. Compliance. Lo más espeluznante de esta historia tiene que ser esa crueldad que algunos personajes muestran contra las víctimas. Kevin, this is Officer Daniels. I'm the lead officer in the case. Has your manager explained what's going on? Well, she said that Becky stole something and her brother's arrested. A inicios de los años 90, varios restaurantes de comida rápida en los Estados Unidos recibieron llamadas de broma, en las cuales un supuesto oficial de policía acusaba a un empleado de un crimen. Well, I have a customer here with me that says her purse was taken. Well, I was out there the whole time, and, I didn't see anyone. Luego el oficial le pide al gerente que interrogue e intimide al empleado de varias formas. So, I'm gonna need you to have her stripped down now. Look through everything. Okay. Compliance se basa en un incidente perturbadoramente similar que ocurrió en Mount Washington, Kentucky, en 2004. Who are you? Yes, I'll have an original chic witch, and I'll have one of those frost blenders. I'm just kidding, Sandra. It's me. It's Officer Daniels. Messing with you. Número 15. The Hills Have Eyes. We're right here someplace on this little blue road. Mother, this road is not a blue line. It's a dotted line if it's on the map at all. Mientras busca inspiración para su segunda película, el ahora legendario cineasta de terror Wes Craven tropezó con la leyenda histórica de Sonny Bean. Este era un personaje del siglo XVI que lideraba un clan de caníbales en Escocia y se cree que durante 25 años él y los miembros de su clan consumieron a más de 1000 personas. Esta sorprendente historia se convirtió en la base del clásico de terror de Craven, que se estrenó en 1977. Aunque es similar en muchos aspectos, la familia de la película sufre un destino diferente al de sus homólogos en la vida real. Bean y su clan fueron perseguidos por los hombres del rey Jaime VI y ejecutados de forma especialmente macabra. It's pretty quiet. Think they'll land for us? Wouldn't be surprised. Número 14. The Haunting in Connecticut. En esta película de terror sobrenatural, la familia Snedeker se muda a Connecticut para estar más cerca del doctor que trata a su hijo con cáncer. You're not gonna be scared in here all alone? I've got my toys. Pero descubren que su nueva casa solía ser una funeraria. Peor aún, quienes solían manejar la morgue tenían costumbres muy cuestionables, como por ejemplo la necromancia. Esta película supuestamente está basada en una historia real, apoyada por Carmen Snedeker, quien declaró que alguna vez fue perseguida por un ente malvado. So supposedly they contacted the dead through Jonah, and people came to have chats with their dead hubby or wife or find out where Auntie Mame hid the family jewels. Now he claims that he discovered how to amplify the seances. La casa fue investigada por Ed y Lorraine Warren y exorcizada en 1988. Sin embargo, muchos investigadores creen que la historia es falsa. Incluso se dice que Ed supuestamente le dijo a Ray Garton: solo inventa algo y hazlo espeluznante. Número 13. Ravenous. El hambre y la desesperación hace que la gente haga cosas extrañas. Wendigo eats. Must eat more. He never enough. He takes. Never gives. Ravenous es una película western de terror. No está basada en un solo hecho real, sino que toma inspiración de diferentes historias, principalmente de la vida de Alfred Piker y la expedición Donner. He killed everyone. Who killed everyone? Junto a algunas referencias a estos hechos reales donde personas comieron carne humana, Ravenous nos presenta la idea de que cuando alguien la prueba, no hay nada que pueda satisfacer ese deseo de comerla de nuevo. Get away from me. Get away from me. Tensa, sorprendentemente sangrienta, extrañamente cómica y con una actuación impactante por parte de Robert Carlyle, Ravenous utiliza la historia y otros mitos para crear una extraña pero cautivante película de terror. Captain Boyd. Captain. How's the leg? Número 12. Wolf Creek. En lugar de estar basada en un solo evento, esta película es una mezcla de diferentes sucesos reales. Por ejemplo, los crímenes de Ivan Milat y Bradley John Murdoch,
dos asesinos australianos. What did he actually do? Now. Oh, I can tell you. But then I'd have to kill you. Ambos atacaron a turistas, Milat a finales de los 80s y principios de los 90s y Murdoch en el 2001, cuando atacó a Peter Falconio y Joan Lees, un par de viajeros del Reino Unido. Similar a los eventos de la película, la pareja se encontraba viajando en Australia cuando un motociclista varado en el camino les pidió ayuda. Liz logró escapar, pero escuchó disparos. Falconio nunca fue visto de nuevo y su cuerpo no ha sido recuperado. Like your little mate said before, you know. That's not a knife. This is a knife. Número 11. The Exorcism of Emily Rose. I don't care about my reputation. I'm not afraid of jail. What I care about is telling Emily Rose's story. Esta película está basada en la vida de Anneliese Michel, una mujer alemana que sufrió de convulsiones y que fue diagnosticada con psicosis epiléptica. Emily? Don't touch me! Debido a su rechazo a objetos religiosos, sus padres contactaron a la Iglesia Católica para solicitar un exorcismo. 2 sacerdotes respondieron al llamado y realizaron 67 exorcismos en total. And lead us not into temptation, but deliver us from evil! Los resultados fueron desastrosos. Michel murió por desnutrición y deshidratación. Esta película nos muestra más de esa historia y del exorcista, que fue juzgado por homicidio. After that night, why do you think Emily refused another exorcism? I believe she'd accepted her fate. Este hecho inspiró 2 películas más, Requiem de 2006 y Anneliese, The Exorcist Tapes de 2011. Número 10. Henry, Portrait of a Serial Killer. Henry Lee Lucas parece haber salido de una pesadilla, pero desafortunadamente está basado en una persona real. I'm not saying you can't use a gun, just don't use the same gun twice. Activo desde 1960 hasta 1983, Lucas declaró haber cometido cientos de asesinatos. Inicialmente la policía aceptó sus declaraciones, pero resulta que la mayoría de sus confesiones fueron falsas. Did you really kill your mama? What? Did you really kill your mama? I guess I did. Sin embargo, fue sentenciado por 11 homicidios, de los cuales 3 fueron confirmados. La película menciona que fue inspirado por su vida y sus fantasías más que por sus asesinatos, pero tuvo muchos momentos reales, como los maltratos que sufrió durante su infancia por parte de su madre prostituta o su relación con Otis Toole. Don't do that, Otis. She's your sister. Okay, I was only kidding around, Henry. Tell her you're sorry. Número 9. Scream. Debajo de toda la sátira y el famoso asesino de esta película, nos encontramos con una historia sobre un pequeño pueblo llevado al caos por una serie de asesinatos violentos. Is that Sidney Prescott they took away? I'm not talking to you. What happened to her? None of your damn business. El guión de esta película noventera de terror de Wes Craven está inspirado por los asesinatos de Gainesville cometidos por Daniel Rawling en 1990. He called me again last night at Tatum's house. You see? Couldn't have been me. I was in jail. Remember? Aunque hay algunas similitudes, el guionista de Scream se inspiró principalmente en el terror causado por los asesinatos. La idea de que un psicópata disfrazado podría estar parado fuera de nuestras casas esperando una oportunidad para atacar. Número 8. Poltergeist. Se dice que los poltergeist son espíritus malignos que disfrutan asustar a las personas con ruidos y movimientos repentinos, y no son para nada una creación moderna. They're here. La película de 1982 tuvo muchas historias y leyendas de dónde inspirarse, pero una en particular la influyó más: el prolongado tormento que sufrió la familia Herman en su hogar en 1958. 1,000, 2,000, 3,000. Por más de un mes, la familia escuchó estruendosos ruidos y fue testigo de fenómenos inexplicables, sucesos que dejaron confundidos a los policías y científicos por igual. Poltergeist are usually associated with an individual,
Hauntings seem to be connected with an area. Poltergeist obviamente le añade elementos cinematográficos, como son efectos especiales, esqueletos y lo de la televisión. Número 7. The Conjuring. Al menos la premisa de la película sí es real. You said she's a conduit. That's right. What does that mean? A very powerful demonic has latched itself onto her. En 1971 a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se les pidió investigar la casa de la familia Perron, la cual se reporta estaba embrujada por el cruel Bathsheba. All night long, just like that. Does he come in threes? Yeah. Stops at dawn? The Conjuring, una película dirigida magistralmente y con un gran elenco, renovó el interés por este sensacional caso y sin duda causó un gran número de pesadillas. Nancy? La película cambia algunas cosas para poder contar una historia más cinematográfica, incluido un final donde los Warren logran exitosamente exorcizar la casa de sus indeseados huéspedes. Remember what you showed me. Remember that day that you said you would never forget. Número 6. A Nightmare on Elm Street. Es difícil creer que hay algo de verdad en esta fantástica historia de terror, pero la realidad suele ser más extraña que la ficción. Wes Craven basó levemente su franquicia en una serie de artículos que leyó en Los Angeles Times en los 70s. Se trataban sobre un grupo de refugiados de Asia del Este que sufrieron terribles pesadillas, las cuales les provocaron insomnio y privación del sueño. It's too late, Kruger. I know the secret now. This is just a dream. You're not alive. Peor aún, algunos de ellos murieron repentinamente mientras dormían a pesar de no sufrir otros problemas médicos, y así fue como nació la terrible figura de Freddy Krueger. Número 5. The Texas Chainsaw Massacre. Hello? Is anybody home? El famoso asesino Ed Gein ha sido inspiración de muchas películas de terror, siendo The Texas Chainsaw Massacre una de las más famosas. La máscara de piel humana es un gran ejemplo de esto, ya que Gein hacía este tipo de recuerdos, pero no eran utilizados para ocultar alguna deformidad como el asesino de la película. La perturbadora casa del filme también es similar al grotesco hogar de Ed Gein. The Texas Chainsaw Massacre está lejos de ser una película biográfica sobre Ed Gein, pero el estilo tan macabro de la película es un fiel reflejo de los terribles que fueron los crímenes de este asesino. Now don't you cry, none. Old Grandpa's the best. It won't hurt a bit. Número 4. The Exorcist. Considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, El Exorcista nos cuenta la historia de dos sacerdotes que luchan por liberar a una niña de las garras del demonio Pazuzu. Aunque los exorcismos se han practicado por muchos siglos, El Exorcista está inspirada en un suceso ocurrido en St. Louis en 1949. Answer me now. El exorcismo de Ronald Doe duró semanas y el chico se comportó de la misma forma que Regan en El Exorcista, sin las partes donde gira la cabeza. El Exorcista no necesita un hecho real para ser espeluznante, pero este detalle le da más profundidad a este clásico. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Número 3. The Amityville Horror. I like to refer to this as a fixer-upper that can be fun. The Amityville Horror, una de las películas de terror inspiradas en hechos reales más controversiales, nos cuenta la historia de la familia Lutz y su estancia en una casa donde ocurrió una terrible tragedia. And when he was at trial, he testified that he heard voices in the house. He heard voices in the house, and the voices told him to do it. Con criaturas parecidas a cerdos, paredes que sangran y viejos cementerios, The Amityville Horror se toma algunas libertades en la historia que nos hacen dudar.
pero los terribles asesinatos que inician todo de verdad ocurrieron. Si nos basamos únicamente en la película, The Amityville Horror es una clásica historia de una casa embrujada, una familia rota que es llevada a la locura por fenómenos paranormales. Kathy? Número 2. Jaws. I'm only trying to say that Amity is a summer town. We need summer dollars. Esta legendaria película de terror dirigida por Steven Spielberg ha causado miedo en el público por décadas. Aunque es una historia ficticia, Jaws está parcialmente inspirada por los ataques de tiburones en Nueva Jersey de 1916, en los cuales 4 personas murieron en un periodo de 2 semanas. Además de la influencia que tuvo directamente en la película, esta tragedia también impactó la forma en la que la gente ve los tiburones, lo cual le dio más legitimidad a la historia de Jaws. A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings go in swimming. You cannot avoid it. If you open the beaches on the 4th of July, it's like ringing the dinner bell, for Christ's sake. Jaws causa un miedo tan real gracias a su dirección y su gran guión. Es una masterclass de suspenso que demuestra que algunas veces menos es más. Hey, aún no llegamos al final, pero ya casi. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vamos al puesto número 1. Número 1. Psycho. La novela de Psicosis y la adaptación de Hitchcock fueron estrenadas un par de años después de la captura y juicio de Ed Gein. Are you sure you wouldn't like to stay just a little while longer? Just for talk? I'd like to, but... All right. Norman Bates era un inadaptado pero aparentemente inofensivo muchacho que está marcado por la enfermiza relación con su fanática y violenta madre, algo que nos recuerda al asesino de la vida real. Aunque Gein influyó en la personalidad de Norman Bates en varias formas, los crímenes del personaje fueron completamente inventados por Robert Bloch, el autor de la novela. Un parteaguas en la historia de los slasher. Psycho sigue siendo un grandioso pero horrible estudio sobre la violencia y la locura. The Birds de Hitchcock también está basada en sucesos reales, específicamente en un día cuando los pájaros cerca de la bahía de Monterrey comenzaron a atacar las casas de la zona. Even if this is true, even if all Well, don't you believe it's true? No, Mitch, frankly, I don't. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu película de terror inspirada en hechos reales favorita? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.